Irak parece no salir del laberinto de inestabilidad política en la que ha estado inmersa durante los últimos años. 10 meses después de los comicios en la nación árabe y aún no se ha logrado formar gobierno. Ahora el Parlamento ha sido asaltado, allí lo veían en las imágenes, por los simpatizantes del clérigo Muqtada al-Sadr, violando la sede legislativa y hasta la llamada zona verde de Bagdad. Pero, ¿qué hay detrás de esa ruptura que a toda costa parece intentar generarse entre las distintas facciones políticas y religiosas y que podría impedir una soberanía y un orden por completo en el país que aún sufre las consecuencias de la guerra de Estados Unidos? Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En octubre de 2019, un grupo de los iraquíes trataron de tomar las calles de la capital Bagdad contra el desempleo, la corrupción y el colapso de los servicios públicos del país. Protestas que provocaron la renuncia del primer ministro, Adel Abdul Mahdi, y el anuncio de elecciones anticipadas. El 10 de octubre de 2021, los iraquíes acudieron a las urnas y los resultados dieron como ganador al movimiento Sadr, liderado por Muqtada al-Sadr, bloque que se adjudicó 73 escaños, el mayor número en el órgano legislativo. Los parlamentarios del sadrismo dimiten y se retiran en la elección de un presidente y primer ministro. Ellos critican el proceso de la formación de un nuevo gobierno. في مفترق طريق صعب ووعر أبان تشكيل الحكومة. Los simpatizantes de Muqtada al-Sadr asaltaron 2 veces en una sola semana el Parlamento de Irak para impedir que otras formaciones, que ya se habían convertido en mayoría, designen a un primer ministro y nombren un gabinete. El premier en funciones iraquí considera el asalto al Parlamento como un indicador preocupante para la estabilidad y la paz social. Mustafa al-Qasemi pide a los ciudadanos que mantengan la calma para evitar que el país entre en una crisis de seguridad. أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم والمواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة. Un reclamo exigido también por el líder de la coalición Fatah de Irak, Hadi al-Ameri, quien urgió a Sadr a volver a la mesa de diálogo con los integrantes del llamado Marco de Coordinación, una alianza liderada por partidos chiíes, quienes postulan al premier. A mi querido hermano Seyed Muqtada al-Sadr lo invito a tener un diálogo serio con los hermanos del Marco de Coordinación para encontrar una salida al estancamiento en el actual proceso político iraquí. Hadi al-Ameri, líder de la coalición Fatah. Mientras tanto, el líder del Movimiento de Sabiduría Nacional de Irak, Amar al-Hakim, advierte de cualquier intento para dividir el país. خط أحمر ولن نتهاون في ذلك. Desde el vecino Irán también se hace llamado a la paz y el diálogo. La República Islámica dice que sigue de cerca los acontecimientos actuales en el país árabe y siempre enfatiza la importancia de establecer la seguridad en esa nación hermana y amiga. جریان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی عراق میتونن در چهارچوب قانون اساسی سازوکارهای قانونی این کشور و به روش‌های مسالمت آمیز و توأم با احترام متقابل از وضعیت جاری عبور بکنن. Así las cosas en la nación vecina de Irán, Irak. Allí veíamos parte entonces de lo que han sido estas jornadas durante los últimos días tras el asalto al legislativo. Gracias al equipo de redacción y producción
por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros José Antonio Alcaide, analista político, militar, retirado, experto en geografía e historia desde la capital de España, Madrid. Y también estará con nosotros Luciano Zácar, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, profesor de la Universidad de Qatar desde Doha. Allí veíamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Les doy rápidamente la bienvenida. Profesor Luciano, gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Y José Antonio, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, Dani, y con Luciano, por supuesto. Bueno, vamos a iniciar este análisis de una noticia que todavía sigue siendo tema en desarrollo. A ver, profesor Luciano, 10 meses hemos visto que han transcurrido desde los comicios en Irak. Parece aún estar lejos la estabilidad política, pero para empezar, ¿cómo considerar, cómo analizar? ¿Es racional, es una manera racional esta toma del Parlamento, como lo han hecho los partidarios sadradistas, para oponerse a la elección, en este caso, de un candidato a primer ministro? Bueno, nunca es muy racional ocupar un Parlamento, que es la sede de la soberanía popular, de acuerdo a la Constitución, y sobre todo porque es una medida de fuerza que tiende a tratar de cambiar la evolución de los acontecimientos y forzar determinadas decisiones. Lo que pasa es que, bueno, como bien han dicho en la introducción y todo el mundo sabe, este es el periodo que más se ha tardado hasta ahora para definir un gobierno desde el 2005. El más largo periodo de espera había sido en las elecciones del 2010, 290 días, y hasta ahora llevamos 294 días y todavía no se ha podido formar gobierno, por lo cual el estancamiento político de Irak es claro, y es evidente que no se va a poder formar gobierno a corto plazo por la oposición de determinados grupos. Lo que pasa es que la decisión de Moqtada al-Sadr de forzar a los miembros de su alianza a renunciar ha cambiado la correlación de fuerzas dentro del Parlamento anterior. Hay que recordar que Moqtada al-Sadr tenía 73 parlamentarios, era el grupo mayoritario, pero no le alcanzaban para formar gobierno. Para formar gobierno se necesitan 165, si no estoy equivocado, y las 2/3 partes del Parlamento para elegir presidente, que es lo necesario para formar gobierno. Esto era prácticamente imposible con un Parlamento que es muy fragmentado, a pesar de que en este Parlamento, que he elegido hace 10 meses, la fragmentación era mucho menor a la del 2018. En el 2018 había 36 partidos representados, ahora hay muchos menos, creo que hay 20, si no me equivoco, tendría que mirar los números actuales, porque la reforma electoral, entre otras cosas pedida por la oposición, fue que se cambiaran las circunscripciones y el sistema electoral para que hubiera menos fragmentación y para que fuera más fácil formar gobierno, pero hasta ahora eso no ha funcionado. Pero evidentemente la solución no es ocupar el Parlamento. A ver, José Antonio, voy contigo y bueno, más allá, ¿no? Y ya nos contarás tu consideración sobre lo que han hecho los partidarios, en este caso de al-Sadr. Vamos a recordar, y ya el profesor Luciano lo ponía en contexto, primero fue la renuncia de los parlamentarios sadradistas tras esa victoria electoral, tras haber obtenido esos 73 escaños, ahora esto que estamos observando. ¿Qué objetivo, si se quiere, se maneja desde este bando particularmente? Hay incluso, podría considerarse que hay algún sector o actor más detrás de Moqtada al-Sadr, porque muchos se preguntan que si este bloque había ganado la mayoría de votos en las parlamentarias en junio, pues ¿por qué no nombrar a un primer ministro de inmediato o no hacer el esfuerzo y por el contrario renunciar? Bueno, la verdad es que tú has dicho sin querer lo que yo vengo opinando desde el primer momento. Los intereses creados, los intereses partidistas y sobre todo los intereses personales de algunos de los protagonistas de toda esta acción nos llevan a pensar que algunos de los que están dando la cara no son nada más que o meras marionetas o personajes pagados por terceros. No es normal,
a pesar de la fragmentación de la que hablaba nuestro profesor, la fragmentación, el número de partidos, las dificultades que tiene Irak para ser un país conformado. Hay que tener en cuenta que Irak es un país que surge después de 1918 y que sus fronteras y su interior está hecho por un francés y un inglés que cogen sobre un mapa un tiralíneas y ras, pintan unas fronteras y les da igual lo que queda dentro y lo que queda fuera, con lo cual hay minorías o mayorías que están representadas o no. Todo eso influyó en su momento para generar una situación como la que había antes de la intervención norteamericana. Desde la intervención norteamericana lo que se ha pretendido siempre ha sido el divide y vencerás. Es decir, que determinadas personas, personajes y ambientes políticos financiados adecuadamente actúen para mantener una inestabilidad permanente. Lo que se pretende por parte de terceras personas, que no podemos decir el nombre porque claro, acusar sin pruebas es difícil, pero lo que sí es cierto es algo que se ve, que se palpa, que tú cuando ves los resultados dices, bueno, pero ¿qué está pasando? Es que no se dan cuenta que, sí se dan cuenta perfectamente. La idea internacional globalista es ahora mismo la fragmentación de países como Irak, y la ha sido antes de países como Libia o de países como Siria, donde no les ha salido bien, o de países como Túnez, donde tampoco les ha salido bien. Aquí lo que se pretende es la fragmentación y la falta de gobernación de territorios concretos. Lo que ha pasado al asalto de la zona verde. Mira, yo conozco Irak, yo he estado en Basora primero y luego he estado en esa zona verde después, cuando todavía el ejército español estaba allí, en la época de la guerra de Irak, que llevó fuera del poder al dictador que había entonces, con las tropas españolas. Yo trabajaba en el ambiente médico haciendo las evacuaciones aéreas y he estado en la zona verde. Eso de que unos individuos lleguen, por muchos que sean, y entren en la zona verde con un enfrentamiento nimio y consigan entrar en el sitio donde han entrado, como que no me lo creo. Es decir, es algo parecido a lo que pasó con el Capitolio en Estados Unidos. Alguien muy importante y con mucho poder ha facilitado el que esta situación se produzca, para facilitar a su vez el que sea ingobernable el país. Aquí la idea desde fuera es que el país sea ingobernable, y la toma de la zona verde, del palacio que está en la zona verde, dice muy a las claras quién está detrás. Muy interesante este planteamiento, José Antonio, además de alguien pues como tú, que estuviste allí, que conoce la zona, el territorio de primera mano. A ver, profesor Luciano, siguiendo con este tema, y José Antonio hablaba de esa fragmentación que quizás a muchos actores les interesa que se dé o se siga dando allí en Irak, pudiéramos preguntar directamente si un Irak con una unidad entre sus distintas facciones religiosas, políticas, para echar a andar pues un gobierno, representa algo negativo, pero en este caso para la injerencia de actores foráneos, bien sea Estados Unidos o incluso Israel a nivel regional. Bueno, yo siempre he sostenido, y esto me ha valido bastantes críticas, que en realidad la inestabilidad no favorece a nadie. La inestabilidad no favorece a Estados Unidos, no favorece a Arabia Saudí, no favorece a Irán, y de hecho todos están preocupados porque esta inestabilidad se haga permanente en Irak. El problema es qué tipo de estabilidad está buscando cada actor internacional, regional y local. Cuando hay una sociedad política tan fragmentada, cuando a partir del 2005 se han creado más de 200 partidos, y cuando cada vez que ha habido elecciones la fragmentación del Parlamento ha hecho imposible un acuerdo para formar gobierno, evidentemente los distintos actores tratan de favorecer determinado tipo de coaliciones o determinadas alianzas políticas que favorezcan la estabilidad que cada uno quiere. Evidentemente Arabia Saudí e Irán son dos países vecinos de Irak y quieren que la estabilidad sea una estabilidad que no afecte sus intereses regionales. De la misma manera Estados Unidos, Israel y otros países quieren que la estabilidad que se genere o el gobierno que se genere no sea un gobierno
en contra de sus intereses. El problema es que cuando hay una fragmentación social y política tan grande y cuando hay tantos partidos que representan tantos intereses y grupos y grupúsculos en un país, como ha dicho nuestro colega, que ha sido creado uniendo grupos que eran imposibles o muy difíciles de unir, y cuando se ha polarizado tanto la política regional, sobre todo a partir de la primavera árabe hasta la actualidad, es muy difícil pensar qué tipo de estabilidad podemos tener, y está demostrado que casi un año no ha habido posibilidad de sentarse y ponerse de acuerdo a ver quién va a ser el presidente. Y esto es claro, cuando no hay ningún partido, o sea, hay que tener en cuenta que las elecciones del 2021 tuvieron nada más que el 40% de participación, de 22 millones de registrados. No recuerdo exactamente qué cantidad de gente votó, pero los dos partidos mayoritarios obtuvieron 800.000 votos, que es el partido de Al-Sadr. El segundo partido obtuvo 700.000. Muy poco porcentaje de población respalda a cada uno de los partidos. Por lo tanto, cómo está organizada la sociedad y cómo está organizado el sistema de partidos políticos hace casi imposible cualquier tipo de estabilidad que no incluya alianzas de partidos que incluso son opuestos entre sí. No hay otra solución para Irak, de acuerdo a la estructura actual de las instituciones de la presidencia y del Parlamento, que todos se sienten y lleguen a un acuerdo político. No hay otra solución, porque nadie tiene en la sociedad una mayoría para imponer nada. La única posibilidad es la negociación. Y la negociación implica concesiones, implica acuerdos. Hay que ver si los distintos grupos, chiíes, suníes, kurdos, son capaces de sentarse. Hasta ahora se ha demostrado lo contrario. Allí un desafío, si bien quizás el principal desafío, ese diálogo, esa negociación. Ahora, José Antonio, a pesar de las protestas y el asalto al Parlamento, pues según medios locales iraquíes han dicho que la coalición iraquí ha mostrado cierta firmeza ante los partidarios de Al-Sadr y han asegurado que de todas se formaría un gobierno liderado por Al-Sudani. Vamos a recordar, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y el principal aspirante hasta el momento para ocupar ese cargo de premier. Repito, esto según información de medios locales, pero la interrogante es, José Antonio, ¿seguir adelante con la nominación de Al-Sudani podría tensar aún más la situación? ¿A qué podría conllevar? Bueno, la verdad es que creo que todo el mundo ha mostrado ya sus cartas. Es muy difícil que alguien cambie de opinión. Como bien ha dicho Luciano, es muy complicado todo este tema. ¿Por qué? Pues porque hay demasiados grupúsculos. El partido más mayoritario no llega a 1 millón de votos sobre 22 millones posibles. Lo cierto es que a esta situación hemos llegado precisamente porque hay actores regionales, como pueda ser Israel, que no está muy por la labor y que indiscutiblemente está metiendo dinero de alguna manera en este tema. La propia Arabia Saudí quiere la estabilidad, pero quiere su estabilidad, igual que Irán quiere su estabilidad. Cada uno de los actores quiere su propia estabilidad y no pasa precisamente por el llegar a un acuerdo. El acuerdo factible ahora mismo, del que tú hablas y del que hablaba Luciano, pues es posible entre una serie de facciones que apenas llegan al 25% del total. Yo creo personal y firmemente, a partir de lo que está pasando, que o bien se consigue una estabilidad, digamos, manu militari o con mucho dinero pagando, porque el gran problema de los políticos, de esos 200 partidos políticos de los que ha hablado Luciano, es la corrupción, el grado de corrupción tremendo, incluso en algunos partidos que tienen su origen en la religión. Y estoy diciendo algo muy fuerte para lo que está sucediendo, pero es la realidad. ¿Qué es lo que pretende, por ejemplo, Israel u otros actores externos? Pretenden que Irak se parta, se rompa, igual que han conseguido en Libia. Yo estoy completamente convencido que aquí lo que se busca es romper el país en 2, 3 facciones diferentes y que cada una de ellas ya sea más fácil de controlar. Lo que sucede es que este tipo de jugadas en las cuales se crea una inestabilidad total o una estabilidad ficticia, pues al final suelen acabar muy mal, como por ejemplo pasa con el tema Trípoli y con el tema de Cirenaica. Es decir, el tema de Libia es el más claro exponente de lo que no se debe hacer si tú quieres salvar el país.
o lo que se debe hacer si tú lo que quieres hacer es destruir un país. Yo siempre, Luciano pone su ejemplo y lleva toda la razón del mundo, él lleva toda la razón del mundo, pero el problema es que cada uno barre para casa. Y lo que hay que ver es los destrozos como lo que tenemos en Siria, como lo que tenemos sobre todo en Libia, y que todo eso se puede arreglar, pero con buena voluntad. Y eso es lo que no hay en este momento, buena voluntad por parte de nadie. A ver, bastante claro, profesor Luciano, ya estamos en la recta final del análisis, tomando en cuenta este nuevo orden político que tiene como centro este conflicto entre las fuerzas chiíes. Quizás, bueno, bien lo decía en su respuesta anterior, el diálogo, la negociación, las concesiones podría ser la solución, pero ante la no existencia de esta solución, quizás a un corto plazo, queda un escenario entonces justificable para una permanencia de Estados Unidos en Irak bajo pues este argumento de ayudar a estabilizar al país. Podría, pero yo creo que los actores políticos iraquíes han demostrado o vienen demostrando hace tiempo que no consideran que la presencia extranjera, sea de quien sea, facilite la estabilidad, que es una situación que tienen que solucionar los iraquíes. De hecho, ha habido muchos acontecimientos de las protestas del 2017, 2018, 2019. Han dejado claro que, o distintos grupos han dejado claro a quién consideran parcialmente o totalmente responsable de lo que está sucediendo en Irak. Por lo tanto, y más allá de que pueda justificarse la extensión de la presencia americana en la región, creo que Biden no está muy por la labor. Lo dejó muy claro cuando se retiraron de Afganistán, una decisión que había tomado Trump, pero que llevó a cabo Biden, que Estados Unidos no va a volver a meterse en una aventura militar en Irak, que los intereses americanos no pasan por democratizar a Irak, que Irak tiene su constitución, que en parte ha sido impuesta, pero que también ha sido reformada, y la última ley electoral ha sido reformada en función de los intereses de los distintos grupos iraquíes que no se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, ya es un problema de los iraquíes que resuelvan sus propios problemas y que acepten o no acepten negociar y hacer concesiones para llegar a formar un gobierno. Creo que nadie está pensando que la presencia de tropas americanas o la presencia de actores regionales, saudíes, iraníes, etcétera, pueda facilitar un acuerdo. Al contrario, creo que cualquiera en este momento dentro de la sociedad política iraní considera que la presencia o la sospecha de presencia extranjera en Irak es un factor más de desestabilización y que no contribuye al acuerdo político. Bueno, allí vamos a seguir los acontecimientos de lo que se genere en los próximos días en Irak. Seguro nos volveremos a ver acá en un próximo análisis. Profesor Luciano, José Antonio, gracias como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Allí el panorama, allí escuchaban a nuestros expertos muy atentos a lo que siga transcurriendo en las próximas horas allí en Irak. Por lo pronto, los partidarios del marco de coordinación, que vamos a recordar actualmente es la tolda que tiene el mayor bloque en el Parlamento tras la renuncia de los sadradistas, pues han salido también a las calles para corear consignas contra Estados Unidos y la posible sedición. Allí seguiremos muy pendientes. Mañana cambiamos de tema. El presidente Biden ofrece a Rusia un nuevo tratado nuclear. ¿Creen que será posible en medio de todo lo que está aconteciendo allí en la Europa del Este y las diatribas? Ya lo veremos. Buena jornada, gracias por acompañarnos. Les esperamos en Hispan TV. Cuídense mucho.